Hola, soy Luz Marina Caviedes, de Consultant Moca Inc. En este espacio que se llama Profesionales en Canadá, en el día de hoy, canmoca.com tiene un invitado que nos va a contar una historia muy interesante. Nuestro invitado es un arquitecto colombiano que vivió muchos años en Italia. Tiene una historia muy interesante que compartirnos y muchos consejos muy útiles. Entonces, quiero que sea él el que se presente y nos cuente un poco acerca de su vida y ya poco a poco iremos a ir desarrollando la entrevista. Entonces, eres bienvenido, Carlos Sanabria. Los micrófonos son tuyos. En la primera parte de esta entrevista, Carlos nos compartió acerca de la experiencia laboral canadiense exigida por los empleadores. También nos comentó acerca de un programa de voluntariado en el que participó. Nos habló de la importancia del bilingüismo en la carrera del arquitecto y, por supuesto, nos comentó acerca de las herramientas tecnológicas que debe dominar todo arquitecto en Canadá. Bueno, ahora sí ya vamos entrando en materia, pues, en la experiencia tuya con respecto a los consejos fuertes que nos vas a dar, pues, para la gente que está afuera y que son arquitectos y que seguramente están ahorita en Latinoamérica aplicando, pues, como en el programa de profesionales si quieren venir aquí a Canadá. Pero para la gente que está afuera, para la gente que está aquí, incluso que es arquitecto, que ya ha bajado los brazos y dice, no, esto es muy complicado, esto está muy difícil, cuéntanos cuáles en tu experiencia los elementos de los que se debe vestir una persona cuando va a buscar un trabajo aquí en Canadá. Bueno, antes les presento a Julius. Es un gatito muy lindo, es una raza muy especial. Llegó a mi casa. Bueno, vamos a hablar entonces de el medio de trabajo en Canadá. Como les decía, no se desesperen por ser miembros de la Orden de Arquitectos, inmediatamente llegan a Canadá. En Canadá todo está muy estudiado. Si la Orden de Arquitectos canadiense pide unos requisitos X, entre los cuales está experiencia en Canadá, no es gratuito, así que no se maten la cabeza, todas las experiencias son válidas, así que inicien a hacer una colección de experiencias en Canadá, porque para ser miembro de la orden hay que tener experiencia en un estudio en diseño, hay que tener experiencia en presupuestos, hay que tener experiencia en obra, eso toma tiempo y pues honestamente les cuento, yo recién llegué a Canadá, el día de mi llegada a Canadá, con todos mis títulos italianos, mi experiencia colombiana e italiana, yo no habría estado listo para ser arquitecto canadiense. Ya me acerco hacia estar listo para ser arquitecto canadiense. Bueno, les voy a contar cómo se prepara una persona para el medio del trabajo en la arquitectura en Canadá. En Canadá la exigencia en el trabajo es muy alta. Cualquier trabajo que una persona quiera desarrollar tiene una exigencia muy alta. Tengo unos amigos que se dedicaban a lavar estufas y refrigeradores en un restaurante por la noche. El grado de tecnología, el grado de exigencia era una cosa impresionante. Hacían cursos de las bacterias que se pueden crear, de la temperatura del agua. Canadá por algo es Canadá. Bueno, lo primero es preparar el CV. Yo no sé si quieres que hable brevemente de eso. Bueno, voy a decirlo así rápidamente. Yo tengo y aconsejo tener dos tipos de CV para arquitectos. Un CV que es de corte profesional, sin que sea uno miembro de la Orden de Arquitectos. Y un consejo, nunca digan mentiras en el CV. Hay mucha gente y es casi que una cosa muy difundida. Acomodar el CV con mentiras, no lo hagan. No lo hagan. Cuando estén en Canadá, sintonícense ya en que hay que hacer las cosas correctamente acá. Yo nunca he dicho mentiras en mi CV y he trabajado con la empresa más importante de Montreal, la empresa más importante de Quebec, sin decir mentiras. Bueno, dos CVs, uno corte profesional y uno corte técnico, digamos, que es más el del día a día. El del profesional, en algunas ofertas de trabajo no exigen que uno sea miembro de la Orden de Arquitectos. Entonces mi CV profesional, corte profesional, es estudios en restauración de arquitectura en Italia, en la escuela no sé cuántas, estudios en Italia en renovación de arquitectura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo vendiendo muy bien la idea de que uno tiene las calidades profesionales para un trabajo de esos. Y el segundo, corte técnico, que es el 90% de oportunidades de trabajo que hay acá. Simplemente les doy un consejo, seguro para los recién llegados es más fácil
organizar un CV con la formación primero, ¿no? De entrada a la formación, hice estudios en no sé qué, en sé cuándo, luego las experiencias sí las hay. En este CV técnico, tengan mucho cuidado con sobre valorar su estatus, digamos, sus no capacidades, pero el modo en el que se venden, es eso. Mientras que en un CV corte profesional, uno dice, yo soy el restaurador y yo soy X y Y. En un CV corte técnico, es mejor decir, por ejemplo, estudios en arquitectura, es mejor decir, por ejemplo, BAC en arquitectura. BAC es el título cuando uno hace los estudios, las equivalencias de los estudios que lo hace el Ministerio en Quebec, ¿no? Que eso abre las puertas para el sector público. No digo bajo perfil, pero ir de acuerdo a lo que es la oferta de trabajo. O sea, si un empleador canadiense dice necesito un dibujante para mi estudio de arquitectura y yo llego con que soy restaurador de Italia, soy esto, soy bla, 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 pues yo mismo me descalifico porque ellos no quieren una persona sobrecalificada para un puesto. Entonces hay que mantener el equilibrio de los términos para conseguir el trabajo. Por supuesto me pueden contactar privadamente y tengo modelos de CVs, etcétera. Bueno, seguro que Luzma les contará. Bueno, tengo unos puntos que son importantes para que tomen nota sobre cómo hay que prepararse al mundo del trabajo en Canadá. Y bueno, yo lo divido como en etapas. Lo primero es preparar un buen CV. Lo segundo es preparar una buena entrevista examen para nuestro sector. La entrevista va acompañada de examen técnico, es muy importante. Después hay que hacer la preparación, si sale el trabajo, para pasar el periodo de prueba, porque el periodo de prueba es algo muy serio y es algo muy importante en Canadá. Pasar una entrevista e ir al primer día de trabajo no quiere decir nada. Ese partido hay que jugarlo y hay que luchar esos 90 minutos de periodo de prueba, que pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, dependiendo de la empresa. Y bueno, finalmente ya se tienen los elementos para, una vez pasado el periodo de prueba, seguir mantenerse en el trabajo. Les doy unos tips para los que quieren trabajar en el tema de la arquitectura aquí. Lo primero es empezar a conocer las normas, código canadiense de construcción. Eso se consigue en internet. Si quieren la última versión impresa y con todos los juguetes, vale como unos $350, algo así. Yo diría que es mejor empezar, digamos, por internet. A veces hay amigos que tienen el código en PDF y uno empieza a hojearlo. Hubo 2 actualizaciones recientes del código. Es muy importante la actualización respecto a la eficacia energética del 2012 y la última, que fue reforma general al código de construcción en el 2015. Yo sugeriría que empiecen a estudiar la reforma del 2015 y luego empiecen a estudiar el código, porque hay cosas que ya cambiaron en 2015 y en el código están desactualizadas, entonces se pueden confundir. Empiecen por 2015 para empezar a entender bien de qué se trata. Segundo punto, estudiar tecnología. Muchas veces somos arquitectos, nos graduamos hace varios años y cosas como, por ejemplo, cómo funciona una estructura metálica, cómo se hacen los acoples, etcétera. Si no ha habido experiencia en ese campo, se pueden olvidar, o cómo es la mezcla de un concreto, etcétera. Eso es muy importante hacer un repaso general y tenerlo listo en el momento de la entrevista examen, sobre todo. En tecnología, obviamente, hay que estudiar el tema de aislamiento térmico, el tema de construcciones en madera. Yo mencionaba la reforma del código del 2012 sobre eficacia energética. Toca este tema del aislamiento térmico, da las normas para el aislamiento térmico, da ejemplos. Eso también se consigue en internet. Todo lo que les he dicho se consigue en internet. No está de más estudiar la parte de los contratos en arquitectura, de VI en francés. Por supuesto, AutoCAD. Nosotros somos unos grandes empíricos y uno pues se sienta en su computador y hace AutoCAD. Ojo, porque me tocó una vez y perdí ese examen.
una entrevista examen para un trabajo muy importante a nivel regional. Pues resulta que hicieron un examen teórico escrito de AutoCAD. Eran preguntas loquísimas. Este comando hace qué cosas, para hacer tal y tal, qué comando va a utilizar usted, una cosa teórica loca. Por supuesto, me dieron muy duro en ese examen, así que es muy en serio también la parte de AutoCAD. Repasen todas las cosas teóricas, porque puede pasar. Yo tengo más de 20 entrevistas en Canadá, fue la única vez que me hice una prueba escrita, y después pasé al computador a hacer la prueba práctica de AutoCAD, en la que me fue mejor, pero la escrita fue terrible. Tómense en serio esto de AutoCAD, hay muchos tutoriales en YouTube sobre cosas como esos bloques compuestos, hay cosas complicadas. También me tocó un examen, ese era como para una industria de elementos arquitectónicos de fachada, y ese examen fue de bloques compuestos de AutoCAD, fue bien complicado. Entonces todo aquí hay que tomárselo muy en serio. Creo que otro punto importantísimo es conocer las normas de salud y seguridad en obra. Cada vez que yo tengo una entrevista, cada vez que tengo que prepararme para algo, estudio todas estas cosas. Salud y seguridad en obra. Eso lo regula una entidad que se llama la CSST, que en francés es Comisión Santé Sécurité au Travail. Para que vayan averiguando eso, debe estar obviamente también en internet, salud y seguridad en obra. Con esto ya ustedes quedan, mejor dicho, unas hachas para empezar. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por tu generosidad. Eres muy generoso en toda esa información que nos has compartido, porque nos va seguramente a los que nos están escuchando a ganar horas, meses, años de esfuerzo con esos consejos. Si los aplican, van a ganar mucho tiempo, y acá el tiempo perdido es dinero perdido. Lo otro que yo quería ya preguntarte, que nos cuentes un poco como de los consejos al momento de uno hacer una entrevista, qué tipo de entrevistas uno se puede encontrar, los tips que nos puedes dar con respecto a esas entrevistas, ya que has pasado tantas, y pues para que nos cuentes en las que has tenido éxito, ¿qué crees tú que fue el elemento que disparó pues que te aceptaran? Bueno, muy bien. En efecto, yo ya pasé por las más de 20 entrevistas aquí, entrevistas en inglés, entrevistas en francés, entrevistas en las dos, entrevistas en sector público, en sector privado, así que bueno, tengo un bagaje que creo que es bastante importante. Bueno, hay dos cosas fundamentales para preparar la entrevista. La primera ya la mencioné, y es preparar todo lo que es tecnología, código, salud y seguridad, AutoCAD. Eso le va a dar a la persona confianza, la confianza que necesita para enfrentar una entrevista. La segunda parte, obviamente, es el idioma o los idiomas. Sean muy serios con eso, porque, como dice un amigo mío, colombiano que vive en Toronto hace mucho tiempo, el profesional en Colombia tiene que tener un idioma perfecto. Si queremos ser profesionales en Canadá o empezar a trabajar en Canadá, tenemos que tener un idioma impecable también. La exigencia debe ser muy grande. Yo era bastante más relajado, recién llegué con el tema del idioma, pero no, es algo importantísimo. El idioma es la herramienta. Entonces, si ustedes van a tener una entrevista para un pequeño estudio de arquitectura en Montreal, muy probablemente sea en francés, hay que prepararse muy bien en todos los términos técnicos, en últimos cambios que se hicieron al idioma francés. Cambiaron 10 reglas, es bueno saberlo. Las empresas o los trabajos públicos más exigentes tienen examen de idioma, que yo no había mencionado eso. Yo tuve que presentar un examen de idioma, son muy difíciles. Ya he presentado varios exámenes de idioma de francés, son muy difíciles, hay que tomarse todo muy en serio. Entonces, con esas dos cosas, que son todo lo que es tecnología, salud, contratos, AutoCAD, código, más idioma, ustedes ya tienen dos columnas muy sólidas para afrontar una entrevista. ¿Qué pasa en la entrevista? Si hay un buen CV, mi CV es un CV ganador, me llaman mucho, hay muy buena posibilidad ya de que haya una llamada para una entrevista. ¿Eso qué quiere decir? Que uno ya pasó el filtro de 100, 200, 400 personas. Es muy importante hacer un buen CV. Un buen CV llama la atención del empleador. El llamado a la entrevista, ¿qué quiere decir? Te quieren conocer. Entonces la entrevista es el momento para validar todas las cosas que uno tiene en su CV. Así que hay que repasarlo. ¿Cuál es la experiencia que hice aquí, que hice en este otro lado, etcétera, etcétera? Mis estudios, porque lo van a hacer a uno hablar de todo eso. Cuando uno le llaman a una entrevista, quiere decir que ellos están interesados en conocerlo, como decía.
Es decir, que el déroulement, el desarrollo de la entrevista, es muy amable. No se maten la cabeza con nervios y estas cosas por las entrevistas. Ya es una buena noticia recibir una llamada para una entrevista, que no es fácil. Ellos son, uy, se movió la cámara, perdón. Ellos son muy amables, o sea, lo reciben a uno muy bien, con sonrisa, etc. Normalmente, en una entrevista está el dueño de la empresa, en un estudio pequeño. El dueño es el arquitecto que va a ser el jefe de uno, quiere conocerlo. En empresas más grandes está el que va a ser el jefe y recursos humanos, una o dos personas. Y estas personas son expertas. Así que lenguaje corporal muy tranquilo, sonrisa, simpatía, sin salamería. Pero siendo muy, muy abiertos, como yo les decía, muy honestos, no se inventen cosas, no digan cosas que no son, porque pueden llegar a ser motivo de despido. Y un despido de Canadá significa que el siguiente empleador va a llamar y le van a decir, esa persona es mentirosa, esa persona dijo mentira. No hagan esas cosas, por favor. Bueno, la entrevista se desarrolla con tranquilidad. Ellos hacen preguntas muy específicas sobre el campo de trabajo y sobre lo que va a ser el futuro empleo. No van a hacer entrevistas de hola, ¿cómo estás? ¿Quieres tomarte un cafecito? Eso existe en otros lugares, aquí no, son a lo que vinimos. Tuve una entrevista en inglés con un arquitecto con el que trabajé un tiempo. Mi entrevista fue telefónica. Hola, él es capaz de hacer esto y esto en AutoCAD. Básicamente era dibujante en un proyecto muy, muy lindo. Listo, ven mañana y empezamos. Llegué al otro día. Él tenía los planos puestos en el muro como este mapa, pero eran planos, ¿no? Entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira los planos, este es tu computador, quiero que empieces a hacer esto y esto y esto. Sin cafecito de por medio, sin nada. Entonces aquí es una cultura muy práctica, tengan presente eso. Preguntas específicas, ya hay unas preguntas clásicas en entrevistas de alto nivel sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cuéntenos de una realización que usted hizo en uno de sus trabajos. Esa respuesta hay que tenerla lista. Entonces, por ejemplo, yo logré que una obra se terminara un mes antes. Esa fue una gran realización, me felicitaron todos. Bueno, yo no sé, cosas reales, no digan cosas que son mentiras. Otra pregunta es, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo de contacto con clientes o con el público, etcétera, ¿usted qué haría con un cliente problemático? O mejor, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha pasado a usted con un cliente problemático? ¿Cómo ha manejado esa situación? Bueno, etcétera. También preguntas técnicas. Por ejemplo, una vez me llegó una pregunta que decía, usted va a trabajar como inspector de obra, tiene que ir a hacer una inspección de un edificio que ya está construido y en la casa hay hongo. ¿Usted qué haría? ¿Cómo maneja esa situación? Entonces, lo técnico en ese caso es muy importante. Pues les cuento que nuestras inspecciones arquitectónicas, las primeras inspecciones que se hacen son visuales, lo que se puede ver. Entonces, en ese caso, si era visible el hongo, etcétera, pues hay que ver qué tipo de ventilación hay, si hay una ventilación natural, si hay una ventilación artificial con un sistema de ventilación centralizado, etcétera. Hay que tener presente, por eso hay que estudiar la tecnología, como les contaba. Hay un aspecto que me interesa que nos comentes con respecto a la entrevista y es la forma de la presentación personal. ¿Cómo debe irse uno vestido a una entrevista? Hablando de entrevistas en el área arquitectura, los arquitectos no somos muy de corbata, etcétera. Si se viene en entrevista para ser una persona que está en atención al público en un banco es diferente, ¿no? Seguramente. En arquitectura no. Yo diría que la presentación personal es obviamente algo para no descuidar, no necesariamente corbata, pero digamos muy bien puestos. Por favor, no usen perfume nunca. Eso es algo, una regla no escrita, pero que está prohibida en Canadá. Bueno, para las fuerzas canadienses sí está escrita. No se puede ir a una entrevista con las Canadian Forces, ¿no? The Army, con perfume. Eso no se puede. Entonces no lo usen. Y bueno, la explicación es muy lógica. Si yo uso un perfume X y tengo una entrevista y me va a entrevistar un señor, eso es muy fastidioso, un hombre oliendo el perfume de un hombre. Puede pasar también mujer, etcétera, etcétera. O puede pasar simplemente que el tipo de perfume que uso no le va a gustar a mi interlocutor, ¿no? Cuestión de química. Para evitar eso, por favor, no usen perfume. Y por supuesto la puntualidad es algo
regla número uno en Canadá. Media hora antes, por lo menos, es el tiempo mínimo para llegar a una entrevista. Lo demás ya es lenguaje verbal, lenguaje no verbal, estar tranquilos y todos los tips que les di. Bueno, yo sé que tienes ahora otro tip que darnos con respecto a las entrevistas y entonces pues te cedo la palabra porque sé que es un tema que quedó pendiente de comentar y sé que es muy importante. Entonces te vuelvo y te cedo la palabra. Bueno, otro punto muy importante, importantísimo, no se toca siempre en las entrevistas, pero la mayoría de las veces se puede tocar, el sueldo. No tengan miedo con la cuestión del sueldo. Hay unas escalas que uno puede ver en internet, en las páginas de ofertas de empleo, dicen, aquí se usa por hora, ¿no? Entonces dicen, vamos a pagar tanto por hora, ¿no? Eh, Se puede usar también sueldo anual, entonces hay que hacer como el cálculo. Eh, el tema del sueldo, para que tengan una idea de la escala, se las digo rapidísimo. Una persona sin experiencia que va a hacer su primera experiencia en arquitectura, ¿no? Asistente de un estudio, técnico en arquitectura, etcétera, sin experiencia, puede estar en unos $15. Es bastante bajito. El sueldo mínimo está en 10 punto algo. El sueldo mínimo en Quebec. $15 para empezar, paciencia, pero bueno, no está mal. Con algo de experiencia se puede acercar uno a los $17. Yo les hablo de trabajo sobre todo de sector privado, pequeño estudio de arquitectura. Se puede acercar uno a los $17 más o menos. En sector privado, ya pasar de los $20 es una persona que tiene 10 años de experiencia. O sea, ir más allá de los 20 en el sector privado, pequeños estudios, no es fácil. Hablando de trabajos por ejemplo, en el sector público, en la alcaldía de Montreal, es otra cosa, son salarios mucho mejores. Entonces, una persona puede estar en 17, $18 empezando, ¿no? Por ahí en unos 20, ya con un poquitito más de experiencia. Y estar en los 25 o más cuando ya tiene una buena experiencia. Puede estar en $30, $31 hora en trabajos públicos. Eso aplica también para la provincia, que son un poquitito más altos, y para el gobierno canadiense son más altos. Entonces, bueno, les hablo de anual. Un técnico en arquitectura en sector privado puede estar en unos 40 y algo mil dólares anuales. Un técnico en arquitectura en sector público, Montreal, alcaldía de Montreal, puede estar en unos 50, más o menos. En Quebec puede estar casi por 60, en Canadá puede estar casi por los 70. Pero lo que pasa es que Montreal, Quebec y Canadá llaman a las personas con experiencia, o sea, estos sueldos que les digo de 50, 60, 70, algo así, ya tienen en cuenta la experiencia. La alcaldía de Montreal ofrece trabajos que se llaman stage, que son como practicantes, gente sin experiencia, y pagan poco, pagan 16, 17 horas, digamos. A medida que hay un poco más de experiencia ya se puede estar aspirando a esos puestos, incluso con el gobierno canadiense $90,000 anuales, sin ser arquitecto. Todos estos son en arquitectura sin ser arquitecto. Siendo arquitecto son un poco más altos. Y cierro con esta última, que no se las van a decir fácilmente en otros lugares, los que están interesados en las Canadian Forces, en las Fuerzas Armadas canadienses. Hay un plan de incorporación directa para los que ya tienen un título, no importa si es adquirido afuera de Canadá, entran para oficiales y desde el momento de la incorporación están en unos $48,000 anuales y de ahí ascendiendo. Eso es $48,000, es para subteniente, teniente ya está por encima de los 50, como
como 52, ya capitán estamos hablando de unos $73,000 canadienses, para pilotos $75,000. Es un fantástico empleador las Canadian Forces. Yo creo, para terminar esta pregunta, que uno no se debe matar la cabeza y dejar de dormir, mucho menos pensando en la entrevista, porque la entrevista es una cuestión de feeling. Uno cumple con prepararse profesionalmente, código, salud y seguridad, AutoCAD, contratos, tecnología, saber eso bien. Uno cumple con su preparación lingüística. Uno cumple durmiendo bien, pasando una buena noche con tranquilidad. Lo demás no está en manos de uno, lo demás es mucho feeling. La entrevista, el resultado de la entrevista es mucho feeling. La entrevista es el primer ejercicio que se hace como miembro de un equipo de trabajo. A veces funciona, otras veces no funciona. La mayoría de entrevistas que he tenido han sido entrevistas muy, muy lindas, terminamos con risas, etc. He tenido un par terribles, tal vez porque tenían ya otra persona y eso era solo un trámite para llenar un requisito de alguien en la entrevista, o porque no le parecí bien al dueño del pequeño estudio privado. Entonces, uno cumple haciendo una preparación seria. Lo demás es cuestión de feeling. Tampoco se afanen por tener feeling y simpatía con la persona, porque eso puede sonar a salamería y eso les hace perder la entrevista. Simplemente tranquilidad y demostrar que se tiene el carácter, que se tiene la capacidad, que se tiene la seguridad para producir respuestas inteligentes. Oh, ni qué curso de JobBoom, pues. Bueno, JobBoom es un motor de búsqueda donde aquí pues todos los que estamos en la búsqueda de trabajo utilizamos ese motor de búsqueda aquí en Canadá. Entonces, a veces hay unos expertos en recursos humanos que dan consejos, y mira que Carlos está casi que a ese nivel. Muy bien. Bueno, me alegro que esté sirviendo esto y ojalá que pueda ser una luz para muchas personas que, por ejemplo, tú o yo no tuvimos. Yo me demoré años para armar como todo este paquete que ya les puedo decir, esto es así y así. Nuevamente te invito a que veamos la tercera parte de esta entrevista. Entonces, nos vemos muy pronto. En la tercera y última parte de esta entrevista, Carlos nos hablará acerca de su proyecto personal de empresa. Asimismo, nos dará sus consejos finales para aquellos arquitectos que estén deseando inmigrar a Canadá. Entonces, no se pierdan la tercera y última parte de esta gran entrevista.